Bueno, Arratsaldeon denoi, eskerrik asko por haber venido aquí. De momento, deciros que hoy se termina, digo de momento porque a lo mejor tenemos alguna posibilidad de hacer algo más. La exposición se va a alargar un mes más, por lo tanto a mucha gente le va a interesar saber este dato porque conoce, bueno, hay gente que por lo que sea pues no ha podido venir. Entonces hoy entramos en el ciclo del mundo subterráneo, que también ha sido una parte importante dentro del montañismo, sobre todo en otros años. Los clubs antiguos y también, no solamente de aquí, sino también del área catalana, valenciana, etcétera, tenían también su sección de espeleología, y prueba de ello que en los escudos de algunas clubs, en aquel momento no eran federaciones, clubs, pues tenían un murciélago, ahí que se veía como el que hemos tenido en Príncipe de Viana hasta ahora, el grupo de espeleología. Bien, dicho esto, la espeleología sí que es una actividad que se hace en la montaña, como otras, pero que esta tiene unos ingredientes nada parecidos, es decir, hacemos la escalada al revés, o sea, bajamos para descubrir, para buscar algún río, para medirlo, para, bueno, un poco conocer qué tenemos en el subsuelo, en concreto de Navarra. La espeleología es una de las actividades, vamos a llamarles, son ciencia y deporte, porque claro, para andar por allá abajo hay que tener preparación física, conocimiento de cómo funciona también la climatología, etcétera, que hay bajo tierra. Fue Eduard Martel, un científico, un amante de la naturaleza, geógrafo del siglo XIX, de finales, quien hizo una visita al Pirineo, nuestro Pirineo, las dos vertientes, en la parte del agua y en la parte de Larra, todo aquello, porque había oído que había un karst inmenso y también unas urgencias muy potentes de agua en las gargantas de Caqueta y la de Ujarri, por ejemplo. Claro, estuvo descubriendo, como quien dice, aquello, escribió algo, y el que vino detrás ya fue un legendario espeleólogo, también a su manera, nacido en los Pirineos, de la parte de Toulouse, que era Norbert Casteret. Seguramente conoceréis, si habéis hecho montaña, la gruta de hielo de Casteret, con ese nombre, porque la descubrió él, en donde la brecha de Roland, allí cerca de Monte Perdido. Él fue para todos, creo, el que inicia la espeleología moderna, para explorar, que teníamos bajo nuestros pies. En 1948 es cuando surge el primer grupo de espeleología al amparo, en ese momento, de la institución Príncipe de Viana, que es un grupo que estaba liderado por Isaac Santesteban, pero que había gente muy bien preparada como él, pues estaban Echalecu y bueno, pues unos cuantos, ¿no?, que se preparaban físicamente y arriesgaban lo que fuera en aquellos momentos con el material que había. Entonces el grupo empezó, ya se podría poner un poco ya lo de las primeras salidas. Esas primeras salidas, esos primeros descubrimientos
tienen la suerte de encontrar una grieta en Urbasa, en la Sierra Urbasa, que es en la parte más o menos donde está la ermita de San Adrián. Entonces, una grieta que algún pastor, porque siempre nos hemos guiado, al menos en aquella época, por los pastores. Siempre preguntábamos, ¿alguna oveja se ha caído por algún sitio? Sí, hay un sitio que no hemos podido sacarla. Bueno, y entonces te encontrabas que había verdaderamente pues mucha profundidad o no. Pero claro, había que explorar todos los agujeros que hubiera. Entonces, con un material, pues, como estaréis viendo, pues se empezó a descender, ya con escalas, con la luz que hiciera falta. Ya veréis luego qué focos utilizaban también para poder filmar, pero estamos hablando del año 50, pues por ahí, alrededor, porque fueron varias veces. Primero descubrieron lo que había, luego volvieron con material y luego, pues claro, había que ponerle un nombre. Y veremos una estalagmita enorme, que está casi al final, cuando van caminando, que parece un mono. Y entonces ahí viene el nombre de Chimúa. Le pusieron esa cavidad, esa sima, el nombre de Chimúa. Para mí, quizás sea lo más bonito que hay bajo tierra. Ahora está protegida y lleva ya muchos años en que se cerró la boca para que no hubiera vandalismo ni nada, ¿no? Las aguas del lago que había abajo, un pequeño lago, casi metías el pie porque pensabas que estabas pisando tierra y resulta que era tan clara, que te metías a lo mejor hasta la rodilla allí. Bueno, entonces aquí que iremos viendo un poco esa época, iré un poco haciendo historia. El grupo se inicia, como he dicho, en el año 48 y en el año 50, 51 es cuando se descubre Georges Lepiné, que le pusieron en principio su nombre, de una grieta pequeña que justo entraba una persona, pero vieron que de allí entraban las chovas y salían y tal. Entonces, claro, había corriente de aire y ahí es donde se descubre por primera vez la cima de la Piedra San Martín, que cogió el nombre por la cercanía. Estaba en la Muga, pero en tierras de Roncal, la entrada. Y empieza a haber unas expediciones para bajar, a ver lo que daba de sí. Donde corra el aire quiere decir que hay salidas, en fin, que hay movimiento, ¿no? Claro, lo que había allí era fantástico lo que había. En ese momento hay otra expedición, que entre ellas está un famoso vulcanólogo, Arum Taziev, había gente del mundo científico, de la geología, que participaban también. Y fue cuando se produce el accidente de Marcel Lubans, que muere en la vertical. Pues hay algún problema con el enganche y todo aquello, y cae al cono de Rubios y muere allí, después de haber tratado de salvarle, porque había médico también, ¿no?, que bajó a atenderle. Aquello conmocionó a mucha gente, porque no era la primera vez que había un accidente de este tipo, y entonces pues la prensa internacional, la televisión francesa estuvieron allí, y sobre todo también al año siguiente, cuando fue el rescate. El rescate era muy complicado,
creo que 270 metros de vertical, y entonces, claro, había que subir a una persona, se hizo una cápsula especial para estuviera Marcel Lubens, poderlo subir. Aquello fue apoteósico, además es que estuvieron los pastores, todo el mundo ayudando, hasta el cura, para arrastrar, para hacer subir aquello. Claro, había una máquina de estas con su cable y todo eso. Y luego, después de esto ya, pues se hace famoso la espeleología, gracias al impulso de la prensa. Decir que mientras se estaba haciendo también exploraciones pues, por muchos sitios de Navarra, ¿no? La Navarra de sierras con caliza, o sea, se hicieron muchas actividades, y en el año 60 se hicieron unas jornadas internacionales, acudió mucha gente de distintos países, había italianos también, y estuvo dirigido por Norbert Casteret y ayudado con el ejército, es decir, de la aviación centrada en Zaragoza, para tener la conexión telefónica, de radio, etcétera, aviones que tiraban material, ya no se usaba el muro, como posiblemente habéis visto ahí detrás, y entonces, bueno, pues fue aquello muy importante, esas jornadas, pero había mucho, estábamos empezando entre todos, las jornadas del año 60. En el año 63, el grupo de veteranos nos da paso a los jóvenes. En aquel momento estábamos en una cuadrilla que íbamos a escalar, de Chauri, por aquí y por allá, y entonces nos dijeron si podíamos echar una mano, porque claro, ya la generación primera pues estaba haciendo mayor, o se estaban casando, todo eso. Y entonces empezamos ahí el periplo Con el nuevo grupo seguimos estando, lógicamente, coordinados y con el apoyo de la Diputación, de la institución Príncipe de Viana, y en el 1964 nace ARCIP. El ARCIP es una sigla de Asociación en francés es de búsqueda, de exploraciones bajo tierra, etcétera, la Piedra de San Martín. Aún existe y es una manera de poder trabajar conjuntamente. Y ya, pues, decir que, para terminar esta pequeña introducción, hubo 3 expediciones importantes, también internacionales, años 65, 66 y 67, varias veces de aquellos años estuvimos allí, entrábamos por la Sala de la Verna, que fue una ventaja, que ya no hacía falta bajar por toda la vertical y con todo lo que suponía aquello, y entonces ya se consiguió el récord del mundo de profundidad, con toda esa, al encontrar, mejor dicho, una sima en una parte. Claro, nosotros en las expediciones río abajo no había ningún problema, ya sabíamos dónde salía. Salía Cacueta, en una cascada y todo aquello, pero ¿de dónde viene todo semejante caudal de agua, no? Bueno, pues fuimos hacia arriba siempre, río arriba, casi para ponernos muy cerca del Pico de Aní, o sea, ya más arriba no se podía pasar, no era normal. Y entonces, bueno, pues yo dejo la espeleología para tocar otros temas, y ya que estoy en este caso, pues al amigo, esto es lo de Chimua, no sé si, yo pensaba que había terminado. No, bueno, pues entonces sí, sencillamente
siguieron nuestra generación, que también nos íbamos haciendo mayores, y vino el grupo Satorrak, muy buena gente muy joven, preparada, y yo estaba alguna vez allí acompañando o visitándolos sencillamente a ver cómo iba todo, y entonces ya pues se puede decir que lo del complejo, el sistema, como se ha llamado, hidrogeológico del río San Martín, estaba prácticamente ya cerrado, o sea que ya había que extenderse hacia otro lado, hacia Budoguía, hacia Aragón, ir buscando otros sistemas, y bueno, pues yo creo que hay mucho que hacer, y eso lo sabéis vosotros y vosotras. ¿Se escucha? Sí. Sí. Arratsaldeon, denori. Buenas tardes a todos. Me llamo Víctor Avendaño, soy del grupo Satorrak de Pamplona. Y bueno, primero quería agradecer a Juan Mari y Feliu porque recientemente, bueno, un mes antes me citó en su casa precisamente para estos encuentros, ¿no? Y que está en Ugarte, y yo se lo agradezco mucho, ¿no? Porque, bueno, entrar en casa de Juan Mari es alucinante, tiene un montón de libros, tiene una auténtica biblioteca montañera y espeleológica. Y yo ahí me quedé como digo, vaya, esto, ¿verdad? Y fue increíble. Entonces me contó, bueno, que tenía intención de hacer todas esas jornadas, la celebración del montañismo navarro, y incluir el tema de las cavidades del mundo subterráneo, ¿no? Que había contado con varios grupos, y yo le dije también pues que podíamos contar con el grupo Chola y también con Jesús García, el arqueólogo del gobierno navarra, ¿no? Y nos parecía como tres, no sabíamos exactamente de qué hablar, ¿no? Pero bueno, casualmente se nos ocurrió, bueno, pues apareció la película Sin Voz, es muy bonita, que yo no la había visto, por cierto, esta película, yo no la conocía, y que habláramos un poco desde nuestra, bueno, en mi caso, en mi perspectiva, ¿no?, de la espeleología navarra, ¿no?, y concretamente, pues, otro grupo también, y también la parte de arqueología y paleontología, ¿no? Yo, por mi parte, la verdad que no es que no hayamos preparado nada, sino que no nos hemos centrado en un tema, sino contaros un poco la evolución que hemos tenido yo concretamente y varios de mis compañeros, ¿no?, en el grupo Satorrak, que es con este icono, y no había preparado más que 2 o 3 diapositivas y un pequeño vídeo al final, en el cual, bueno, y unas cuantas publicaciones, en el cual contaros, bueno, que este colectivo que está en la calle ahora mismo Descalzos, que fue la sección del Deportivo Navarra en su tiempo, estamos en la calle Descalzos, antes estuvimos en la calle Jarauta, y yo particularmente empezamos más o menos yo hacia el año 87-88, ¿no? Un poco como siguiendo a una generación de espeleólogos de este colectivo, ¿no?, también de Estella y de otros grupos de espeleo, que habían vivido una etapa muy intensa, ¿no?, en las exploraciones en la Sima de San Martín, bueno, la Sima de San Martín también, en Budoguía, en el Cars de Larra, en las grandes simas de Arlar, y nos uníamos a este testigo, ¿no? Hubo una fractura del grupo también, pues, generacional, y nos encontramos pues unos cuantos compañeretes que nos unimos al grupo, hicimos un cursillo, etcétera, etcétera, y esto estamos hablando del año 86-87, ¿no? Justo en esta fractura que os comento de ciertos compañeros, ¿no?, que desaparecieron y no volvieron a hacer espeleología nunca, ¿no? Y yo muy puntualmente, ¿no? Este grupo, que ha sido bastante anárquico durante un montón de años, vamos a decirlo, ¿no?, luego poco a poco se fue centrando en ciertas actividades, ¿no?, sobre todo en el tema de la catalogación de cavidades, y llevar un poco de orden, ¿no?, con la catalogación con los catálogos, que ahora os voy a enseñar, que es un poco por hacer una revisión para que la gente comprenda de qué estamos hablando. Son los catálogos que se han ido publicando por parte del gobierno navarro, ¿no?, sobre todo de los trabajos que hicieron ellos en su tiempo, ¿no?, y poco más, pues porque no hay más catálogos. Hay una información que está en internet, que luego también podemos acceder si queréis allá, y se da la circunstancia que, bueno, hace años, he puesto 72, pero hace años 74 se creó este grupo, y un poco pues fue con gente veterana y no tan veterana, y que ha ido evolucionando pues según los decenios, ¿no?
sí que luego ha estado marcado, sobre todo por el gobierno, bueno, Obras Públicas del Gobierno de Navarra era quien llevaba el peso importante de los trabajos y la catalogación de cavidades, ¿no? Isaac Santesteban, que era el responsable, el único espeleólogo en Navarra que suponía que iba a nómina, era el encargado de gestionar esta información y unas ciertas partidas económicas para ayudar a comprar material y para ir a las cuevas, ¿no? Y de esa manera, pues el gobierno de Navarra presentaba una serie de ofertas para hacer trabajos en los macizos, a los grupos, a geólogos, a hidrogeólogos, a biólogos, bueno, a paleontólogos, y eso estuvo abierto pues durante unos 20, 25 años, ¿no? Más o menos como de los años pues 85, 86, 87 hasta el año pues, 2000, 2003, ¿no? Que era aportar datos al catálogo espeleológico de Navarra, ¿no? Iba a pasar a la siguiente diapositiva, eso es. Entonces, por comentaros un poco, este tipo de publicaciones espeleológicas en Navarra, si miramos de izquierda a derecha, las publicaciones que existen importantes de rigor, vamos a decirlo, que aglutinan cavidades, son estas, ¿no? Unas jornadas que se hicieron en el año 60, la SIDA, bueno, Larra, la Sima San Martín, por supuesto, en el año 64, nos vamos a 20 años de espeleología, en el año 76, Institución Príncipe de Viana, que era el grupo importante, a través de la Diputación, publica los primeros trabajos con seriedad, vamos a decirlo, ¿no? Y el primer catálogo espeleológico que sale en el año 80, que es la fotografía de la derecha. Ya se recogían más o menos, estaban numeradas, con rigor las simas, ¿no? Posteriormente a estos catálogos, apareció el segundo catálogo, que es este de aquí que tenemos, el año 92, a nombre de Isaac Santesteban y Carlos Sacaz, y desde entonces hasta hoy en día han pasado 30 años y no hay un nuevo catálogo. Ha habido aportaciones, ¿no? El propio Isaac Santesteban publicó su libro, ¿no? Las memorias, ¿no? Como poder dar un poco fin a su mundo cavernícola, vamos a decirlo, y una síntesis de unos compañeros, unos autores varios del grupo de Estella, que crearon la Drubasa Enchia, ¿no? Que es de la más moderna, año 2014, pero realmente esta, la del 1992, desde entonces no tenemos nada nuevo publicado como referencia en Navarra. Un catálogo que recoja información y puede ser por internet, puede ser. Eso es lo que nos encontramos hoy en día. Había más publicaciones, por supuesto, de referencia, pues como por supuesto el libro de un libro muy importante ensayo de Larra, Las cabeceras del río San Jorge, de compañeros de Estella, un libro de cuevas y cañones, que luego Jotas también nos va a hablar también del tema, y las siguientes publicaciones de referencia que ha habido en Navarra pues han sido por parte ya con colectivos vascos, con la Unión de Espeleólogos Vascos, que se creó también hace los años 40 y pico, o 50, y que modernamente, vamos a decir modernamente, el año 97 publicó El mundo subterráneo en Euskal Herria, que estábamos todo incluido, también estaba la zona Iparralde, Navarra, bueno, todo. Y quizás ha sido el libro un poco más vistosamente que ha aportado, ¿no? Pues a todo el conjunto del mundo subterráneo en la espeleología navarra, vamos a decirlo, o de Euskal Herria, todo lo que había, todos los estudios de los grandes macizos. Pues bueno, y desde entonces también la Unión de Espeleólogos Vascos, como publicaciones de referencia, publicaba en el año 92 la primera revista Carecha, que la estamos manteniendo desde entonces, ¿no? Con artículos muy variados de mucha gente, pero no es un catálogo espeleológico, son pues bueno, diferentes artículos y publicaciones distintas, ¿no? Otras publicaciones de referencia también, que le comentaba también a Chus, han sido pues el libro Las aguas subterráneas, que es un proyecto viejísimo, ¿no? Del año, pues fíjate, 82, y La prehistoria de Navarra, clásico también, libro por excelencia, que en principio yo no citaría más de lo que nosotros en el mundo espeleológico hemos visto en Navarra, ¿no? Luego ha habido cosas sueltas, ha habido trabajos, ha habido cuadernos, ha habido publicaciones en 1000 sitios, ¿no? Pero por nuestra parte, si damos el salto cualitativo al año 2014, ¿no? Y aquí es un dato interesante esta diapositiva, porque se me ocurrió decir, bueno, pues vamos a ver lo que había antes, ¿no? Y lo que hay ahora. Vamos a decirlo los años, claro, el catálogo espeleológico, hablamos del año 92,
publicado. Luego sí que ha tenido ciertas connotaciones porque, bueno, ya todo se digitalizó, y Santi Esteban dejó de llevar el control de la espeleología del catálogo en el Gobierno de Navarra, en obras públicas, ¿no? Y, como quien dice, ese catálogo se volcó en la página web, en una capa, ¿no? que es el IDENA, ¿no? Que cualquiera la podemos ver y las podemos usar, ¿no? Dentro de las capas empezó con el SINDA, luego ahora es el IDENA más completo. El catálogo espeleológico de Navarra, estuvimos el otro día con un compañero un poco haciendo un balance de lo que había, nos dice en web, ¿vale? En la web, que tiene 2.521 cavidades. Y que estén referenciadas, pues nos da la cifra de pues casi 1.000, ¿no? Eso dice el catálogo, que lo hemos estado viendo y cotejando, ¿no? Luego nosotros, nuestro grupo, como puede tener otro grupo, cualquiera, tenemos también una base de datos, que la gestionamos e intentamos pues aportar cosas y tal, ¿no? Nos encontramos que nosotros tenemos catalogadas 4.500, estamos hablando de casi, bueno, no 5.000, pero bueno, podrían ser, casi se duplica, ¿no? De las cuales georreferenciadas tenemos 2.000, casi, 1.900, ¿no? Entonces, sacamos una referencia, ya que venía también Chus, y bueno, con una referencia arqueológica, ¿no? Nos encontramos con 250 que nos dice nuestro catálogo, vamos a decir, el que usamos nuestro ordenador. Con cierta descripción, 200, ¿no? Y, bueno, ya georreferenciadas con GPS, pues 100 y pico, ¿no? Y luego con paleontología, 79. Estos datos son los que tenemos nosotros en nuestro ordenador. Luego, pues ya nos comentará Chus lo que ocurre, ¿no? Con el mundo de la paleo y la arqueo, ¿no? En Navarra. Claro, ¿qué ocurre? Pues que el resumen de esta diapositiva es que, bueno, que el catálogo no se ha actualizado desde el año 92, se han volcado ciertos datos ahí y que nos encontramos que, bueno, que yo desde luego podremos hablar y si hay un ruego de preguntas, nos encontramos que estamos un poco sumidos en un mundo un poco de desinformación con respecto a los departamentos, ¿no? De Medio Ambiente, de Archivo de Navarra, de Obras Públicas, porque el Departamento de Obras Públicas, como quien dice, ya que llevaba la gestión de la espeleología ya no lo va a llevar, no, como quien dice, desaparece, y quien da los permisos es Medio Ambiente hoy en día. Medio Ambiente de Navarra es quien da los permisos para hacer actividades, bueno, y todo, hoy en día está todo como muy estructurado, ¿no? Y cultura, por supuesto, y cultura con el tema de la arqueología. Y también estaban también las técnicos de archivo, que están por aquí, hemos estado hablando con ellas, y bueno, también nosotros desde nuestra parte espeleológica, yo como espeleólogo normal, yo tengo problemas para ir, o sea, para buscar información de papeles, ¿no? Y el archivo, que es muy bonito, que es un sitio espectacular, pero, o sea, tienes que pedir una referencia de una cosita, ¿no? Y que te la saque el técnico adecuado, ¿no? La técnica adecuada. Entonces, para nosotros es muy difícil eso. Todo el archivo de, vamos a decir, Diputación, o gran parte del archivo, otro se perdió, o ha desaparecido, no sabemos, ha ido al archivo, pero no podemos contar, o por lo menos nos gustaría, a mí desde este punto crítico que estoy dando, no puedo hacer tan fácilmente hay datos de información para poder cotejar, y por ejemplo, como ha salido este vídeo, ¿no? Que lo tenía la Filmoteca y es una joya porque no hay otro. Y es un poquito lo que hemos sacado, bueno, he sacado en cuestión de los datos que aparecen en el IDENA. Luego es un catálogo muy viejo, ¿no? Nos parece, ¿no? No se ha seguido la continuidad por parte de, vamos a decir, nadie estamental, ¿no? Sí que luego hay trabajos y hay estudios y tenemos exploraciones en multitud de cavernas y de cavidades que pueden ser publicadas en revistas puntuales o en otros medios o en vídeos, que hoy el mundo del vídeo está como muy de moda, pero la realidad es que los datos, Juan Mari, pues bueno, pues son los que son, ¿no? Y no hay nadie que gestione los datos ahora mismo, quitando los grupos, los colectivos, o yo que meto, tú, pues, ¿no? Es un poco así, ¿no? No se han hecho publicaciones y para nosotros es una pena, ¿no? Es una pena. Y luego tampoco no conseguimos mucho apoyo desde el mundo cavernícola, vamos a decir, ¿no? De como espeleólogo. Sí que es cierto que, bueno, que estos catálogos fueron importantes, hombre, son catálogos un tanto duros de leer, ¿no? Porque son unas numeraciones de cuevas, bueno, es lo que hay, ¿no? Y es muy cómodo entrar al ordenador, clicar, hacer una capa en este caso, bueno, del IDENA y disponer de una información, ¿no? Pero claro, pues esa información está bien o está mal. Esa es nuestra duda. Muchas veces está mal. Muchas veces hemos metido datos erróneos, incluso nosotros o el Gobierno de Navarra. Entonces, y esto solo con el mundo cavernícola. O sea,
me imagino que con los datos también luego que comentará Chus, y esto es un poco lo que se me había a mí ocurrido comentar, ¿no? De parte de este grupo que hemos evolucionado, que sí, que vamos a hacer 50 años y ojalá organicemos unas jornadas o lo que sea también y hablemos de cosas un poco más divertidas, pero es lo que tenemos hoy en día. Y me gustaría, aprovechando que estás tú aquí, pues dar un punto iconográfico a la Sima San Martín con los famosos libros y publicaciones que han ido saliendo, ¿no? Que tú estuviste, porque me sorprendió que tú estuviste 2-3 años, ¿no? Estuviste en las expediciones. Estuve en tres. Estuviste en tres internacionales. Sí. Me sorprendió, claro, que al final hiciste unas labores muy importantes allá en el descubrimiento. Hubo una que además estuvimos. Hubo una inundación inesperada río arriba, bastante arriba, y al final tuvimos que retroceder. Claro, entonces, ahora sí, porque ahora hay otros sistemas a lo mejor para comunicarse para el interior, entonces no sabíamos que había caído una gran tormenta en Larra. Larra es como si fuese un gigantesco queso de Gruyère, empezó el agua a bajar, yo llevaba el equipo de punta, empezase el agua a subir, bueno, fue toda aquella una historia. Yo sobre el tema ese, ya es histórico, estuvimos ahí cartografiando todo lo demás, pero sí que hay que intentar recuperar mucha información. No sé dónde está, pero... iremos viendo, el tiempo lo dirá, ¿no? Eso que has comentado de unas jornadas sería poner un poco al día todo esto, porque hay más grupos también ahora, ¿no? Pero nos viene bien que estamos aquí para hablar de ello y luego pues aprovechar a ver este tipo de imágenes, que era una iconografía muy bonita. Algunas eran narrativa, otras son información, que aparecían tanto en castellano como en francés, sobre todo en francés, que aparecieron de la Sima San Martín, haciendo referencia un poco, ¿no?, a tu presencia allá, ¿no? Y incluso la revista Paris Más, que salieron también, me parecen, es muy bonito. O sea, la verdad que tiene una historia muy interesante. Y yo, por mi parte, en principio, lo único que es poneros un pequeño vídeo para que luego siga Jotas, si no me equivoco. Chus, no, iba a decir Chus. Un pequeño vídeo de lo que se está haciendo, vamos a decirlo, hablando de la Sima San Martín, pero en este caso llevado a otra Sima, ¿no?, a la U56, al complejo de la mina, y un vídeo de 3 minutos de las expediciones que estamos montando, que se están realizando entre la Unión de los Pueblos Vascos, los navarros, todos allá, que es un poco el amalgame que hacíais vosotros también, ¿no? El amalgame que se hacía, siempre se ha hecho. Estas grandes cavidades necesitan siempre mucha presencia humana, vamos a decirlo, y los colectivos son muy variados y suelen ser internacionales todos. Y vamos a poner un poquito el vídeo así. Son 3 minutos, ¿de acuerdo? A mí me está cortando la vida es cruel. Bueno, tranquilamente.
Bueno, pues esto era. Si quieres, Chus. Muy bien. Arratsaldeon, buenas tardes. Desde luego, lo primero, muchas gracias a Juan Mari a través de Víctor el haberme invitado a esta mesa. La verdad que estoy un poco acomplejado porque yo no soy espeleólogo. Aquí hay espeleólogos. Cualquiera de vosotras o de vosotros seguro que vivís o habéis vivido intensamente la espeleología y la conocéis infinitamente mejor que yo y podréis contar bastantes cosas. Entonces, en fin. Pero bueno, yo entiendo que efectivamente el ser humano desde la antigüedad más remota pues ha utilizado las cavidades y en ese sentido, pues bueno, de alguna forma entiendo que puede estar más o menos justificada mi presencia, de forma relativamente colateral, pero bueno. Voy a tratar de... No voy a extenderme mucho. Voy a intentar de daros una impresión muy personal de la trayectoria como funcionario que soy de la Administración, trabajando en la Dirección General de Cultura, Institución Príncipe de Viana, que ya ha salido aquí su nombre, y por una parte desde esa perspectiva, y luego de un año, sobre todo este año pasado, de vivir muy intensamente la arqueología y de alguna forma la espeleología, ¿no? Y bueno, una opinión muy personal de cómo veo el tema y una reflexión en ese sentido, ¿no? La verdad es que está en este mundo de la espeleología y como Víctor ha ido contándonos, ¿no? y también Juan Mari y ese hilo conductor a lo largo de los años, pues evidencia de forma clara que el devenir de los años y la evolución no tiene por qué ser lineal y siempre hacia la mejora, ¿no? Otros tiempos pasados parece que fueron mejores que los actuales, con el panorama, por ejemplo, que Víctor nos ha planteado, ¿no? Y efectivamente es así. Sorprendente cuando uno echa la vista atrás y ve que en el año 48 se crea un grupo de espeleología dentro de la institución Príncipe de Viana, ¿no? Hoy no hay espeleólogos en la institución Príncipe de Viana, ¿no? Hay 2 arqueólogos, hay varias restauradoras, hay arquitectos, en fin, hay una serie de profesionales y de técnicos, pero desde luego no hay ningún espeleólogo. La presencia de los arqueólogos, ¿no? O las arqueólogas, que es un poco el colectivo que yo puedo representar en el mundo subterráneo en Navarra, pues desde luego arranca antes de la Guerra Civil con José Miguel de Barandiarán, que ya hizo las primeras intervenciones. No voy a enrollarme mucho con esta parte histórica. Ante pioneras totales antes de la Guerra Civil y con posterioridad a la Guerra Civil, cuando se crea precisamente la institución Príncipe de Viana, ocurre una cosa y es que se invita a una serie se hace un llamamiento a una serie de arqueólogos que vienen, digamos, claro, evidentemente con una línea metodológica bastante puntera, pero en el ámbito, lógicamente, de una dictadura que se vivía en ese momento, muy determinada, ¿no? Y eso hace que sean arqueólogos que vienen a excavar unos yacimientos muy concretos y muy determinados. Y a partir de ahí empieza a correr de forma paralela y no siempre confluyendo, pues la existencia del grupo de espeleología Institución Príncipe de Viana con Isaac Santesteban a la cabeza, que se ubica en obras públicas y con una serie de arqueólogos que van pasando a lo largo de los años, y esa relación ya es como muy paralela, ¿no? Entonces, Isaac Santesteban y el grupo de espeleología van realizando toda una serie de descubrimientos y de hallazgos arqueológicos en cavidades, pero la arqueología y el devenir y la historia de las investigaciones arqueológicas discurren de forma paralela y pocas veces ¿no? se dan la mano y trabajan conjuntamente. Y de hecho, por ejemplo, pues así como los años 50 y 60, pues hay muchísimas intervenciones en yacimientos arqueológicos de variada cronología, pues hay muy pocas intervenciones arqueológicas en cavidades, muy pocas. Prácticamente solamente en los años 60, Maluquer de Motes, que hace unas campañas intensas en el Covacho de Berroberría, y muy poco más, ¿no? Y es ya a partir de los años 70, la década de los 70, sobre todo en la segunda parte, cuando se incorpora una figura clave para los arqueólogos y para las investigaciones prehistóricas, que es Ignacio Barandiarán y Ana Cabano,
que son dos puntales, lo han sido siempre en la historiografía de Navarra y en el estudio de las investigaciones prehistóricas, y que han protagonizado y siguen protagonizándolo a día de hoy, pues el conocimiento de los ocupantes de las cavidades navarras con estudios punteros como fueron las excavaciones de la cueva de Zatoya, las excavaciones en Berroberria y en Alquerdi, que ahora, fijaos, en el año 2022 se están terminando el estudio de esas excavaciones, ¿no? Se está preparando la monografía, están en ello. Y paralelamente pues se trabaja por parte de la Universidad de Zaragoza, Pilar Utrilla, en la cueva de Abanz, y muy poquito más. Y muy poquito más. Son 3 yacimientos señeros de la prehistoria de Navarra, con secuencias de ocupación muy importantes, y bueno, pues son Abanz, Zatoya, Berroberria. Hay algunas pocas cuevas más en las que se hace alguna intervención muy puntual, algún abrigo rocoso, pero a la hora de hablar, digamos, de cavidades o de grandes cavidades, pues por eso digo que discurre de alguna forma paralela, ¿no? La historia de la espeleología y del grupo de la institución Príncipe de Viana, y la arqueología y las investigaciones arqueológicas en cueva, que además, como tuvimos oportunidad de ver, mira, estoy muy a gusto hoy aquí porque ya en el verano, ¿no? A propósito de la exposición Spelius, tuvimos también un primer acercamiento, ¿no? Un reencuentro, digamos, entre arqueólogos y espeleólogos, que era tan necesario, ¿no? Entonces, bueno, pues da gusto solamente unos meses después volver a estar sentados a tratar este tema, ¿no? Y de alguna forma yo traté de ser muy sincero en verano, cuando estuve aquí hablando y tratando de exponer cómo, pues prácticamente desde las últimas intervenciones arqueológicas en cueva que terminaron entre el año 96 y 97, hasta prácticamente el año 2015, 2014-2015, pues las investigaciones tanto arqueológicas como paleontológicas, salvo muy excepcionalmente, pues han estado totalmente abandonadas, ¿no? Tanto por parte de la Administración como por parte de los investigadores que habitualmente trabajaban los periodos prehistóricos, que es donde puede haber, tiene mayor razón de ser, ¿no? Los estudios en cavidades, pues ha estado muy abandonado, ¿no? La arqueología, que tiene muchos problemas y no solamente interviene en las cuevas, sino también en otros muchos contextos, pues tenía muy abandonado el mundo subterráneo, ¿no? Mientras que la espeleología continuaba y los espeleólogos continuabais trabajando, explorando, con vuestras propias problemáticas. Entonces, digamos, desde mi experiencia en la Administración, no es hasta el año 2014, por desgracia, por fortuna, que con motivo de la ampliación de la cantera de mármoles en Urdax, ¿no? De mármoles de Baztán en Urdax, pues se reactiva de alguna forma la presencia de la arqueología en las cavidades, y los arqueólogos necesariamente, los arqueólogos del Gobierno de Navarra, que solo somos 2, pues tenemos que mirar de nuevo al mundo subterráneo, ¿no? Ahí necesariamente, porque estamos ante un complejo kárstico de una riqueza patrimonial extraordinaria, ¿no? Tanto arqueológica como paleontológica. Y eso hace que de nuevo volvamos la vista, que de nuevo nos enfrentemos a un mundo que teníamos muy abandonado, y nos topamos de morros con una realidad compleja a la que accede muchas personas diferentes con visiones diferentes, ¿no? Todos tratando de aportar y tratando de abordar con ganas y de una forma conjunta el tema, pero viendo que no es sencillo, ¿no? Que no es un asunto fácil. Entonces, ahora mismo la situación desde el punto de vista del patrimonio cultural presente, arqueológico, paleontológico. Bueno, si el arqueológico está abandonado, el paleontológico ya ni os cuento. En la Administración, en el Gobierno de Navarra, nunca ha habido un paleontólogo en plantilla, ¿no? Jamás. Hubo un espeleólogo, hay 2 arqueólogos ahora, pero nunca ha habido un paleontólogo, lo cual quiere decir que si la arqueología, digamos, ha estado muchos años abandonada en el mundo subterráneo, la paleontología
todavía más, cuando quizás incluso es posible que hasta tengamos yacimientos paleontológicos tan o más importantes que yacimientos arqueológicos, ¿no? en las cavidades navarras, o sea que era un tema muy abandonado, que precisamente una de las ideas con la exposición Spelius que tuvo lugar aquí en el Planetario el verano pasado, pues precisamente fue darle otra vez a la coctelera, empezar a echar allí todos los líquidos que hacía falta, la presencia de todos los componentes en este mundo tan complejo, activarlo, removerlo y que otra vez todo esto se active, se ponga en marcha y vuelva a haber una comunicación fluida y presencia de todos los actores, ¿no? en este mundillo. La actualidad más rabiosa pues es el hombre de Loizu, ¿no? Evidentemente, hablando de arqueología, cavidades, tan casi excesivamente mediático, ¿no? como ha sido, pero no nos vamos a quejar en ese sentido, en fin. Esperemos que bienvenido sea, ¿no? esa presencia en los medios tan grande. Y en este momento, pues desde la Dirección General de Cultura tenemos en marcha, de alguna forma, 3 proyectos. Uno ya lleva 4 o 5 años, que es en Berrobrián Alquerdi, en ese complejo kárstico que continúa y aún continuará un tiempo. Otro es, que tiene un ciclo muy relativamente corto, que es el hombre de Loizu, ¿no? que ahora está en estudio, y este año vamos a empezar a abordar algo que desde luego tiene que ver también con la espeleología, que es el complejo minero romano que hay en Lanz, ¿no? Esas cuevas minas que no sabemos muy bien qué son, que vamos a empezar ahora su estudio en Lanz. Y ojalá podamos abordar más cosas, pero yo de alguna forma estoy contento porque por lo menos ya tenemos una presencia, ¿no? de nuevo, de la Dirección General de Cultura en ese mundo subterráneo, ¿no? Tan necesaria. Y ahora entrando ya un poco más, no quiero pasarme excesivamente de hora, entrando un poco más en reflexiones de alguna forma más personales, quiero hacer en 2 sentidos, ¿no? Por una parte, y es un poco enlazando con las problemáticas que planteaba Víctor, ¿no? Es muy evidente que abordamos una etapa nueva por una de las cuestiones que has comentado, ¿no? Y es que de alguna manera parece que obras públicas en donde ha estado ubicado de alguna forma el mundo subterráneo, ¿no? Pues parece que de alguna forma está poco a poco abandonando, ¿no? O sea, diciendo se va a quitar del medio, por decirlo de alguna forma. Por otra parte está, en ese sentido hace falta saber qué departamento de la administración, si hay algún departamento de la administración que se va a hacer cargo de este mundo, ¿no? Entiendo que en la cabeza de todos está que debiera ser medio ambiente, ¿no? En verano tratamos esa cuestión, tuvimos aquí también una pequeña mesa redonda donde había un técnico de medio ambiente representando, y ya vimos que el tema pues es muy complejo, ¿no? En este proyecto que os he comentado que se va a poner en marcha en las cuevas de Lanz, también los 3 departamentos estamos sentados a la mesa, Obras Públicas, Medio Ambiente y Cultura, y pues de momento seguimos viendo que es muy complicado y nada fácil, ¿no? Pero la realidad está ahí. Claro, yo desde el punto de vista del patrimonio cultural presente en el mundo subterráneo, como decía antes, estamos un poco de forma colateral, ¿no? No entendemos, yo personalmente entiendo que quizá debiera ser efectivamente pues el Departamento de Medio Ambiente quien acogiera, ¿no? el mundo subterráneo. No deja de ser parte del patrimonio natural, del que de otros muchos aspectos se ocupan y del que también tendría que ocuparse, ¿no? Entiendo que desde Cultura tenemos una parte también importante, ¿no? Pero ahí mismo has ofrecido unos datos, ¿no? Hay un porcentaje de cavidades en la que el patrimonio cultural está presente, pero lógicamente es menor con respecto a todo lo demás, ¿no? A todo el resto. Y ya para terminar, otra reflexión muy personal también y derivada pues de mi contacto estos últimos años con el colectivo espeleológico, en el que os veo desde fuera. Yo de alguna forma os veo desde fuera,
y bueno, donde veo que entre vosotros pues también hay muchas diferencias, tenéis distintas perspectivas y de alguna forma mi reflexión va un poco en la línea de que, no sé, de alguna manera y sobre todo en los últimos tiempos viendo, no sé, la relación tan tóxica, ¿no?, que el ser humano tiene con el patrimonio natural en los últimos años, ¿no?, en donde consumimos de alguna forma patrimonio natural, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta esa perspectiva y cómo seguro que aquí estamos hoy todos de acuerdo en que el mundo subterráneo es... o sea, si hay una parte del patrimonio natural que es frágil y delicado, pues es el patrimonio subterráneo, ¿no? Un sistema kárstico. Seguro que todos estamos de acuerdo lo complejo y sobre todo lo frágil y delicado que es, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el colectivo, ahora sí que me aparto porque yo no estoy en ese colectivo, más que colateralmente, creo que sí que debierais hacer una reflexión de alguna forma para ver... no sé, viendo yo desde fuera, ¿cómo os alineáis? Aquí ha habido unas jornadas en donde ha estado presente el montañismo, el himalayismo. Entonces, en ese sentido, si vuestro colectivo se alinea ahí y de alguna forma entonces hay algo que es el espeleísmo, ¿no? Y lo que hacéis... quiero decir, es una actividad deportiva, como puede ser el montañismo, como puede ser el barranquismo, como puede ser el pireneísmo, el alpinismo, etcétera. O más bien es una actividad que no tiene nada que ver estrictamente con eso, sino que se trata de espeleología, que se alinea con otras disciplinas como puede ser la geología, la arqueología, la antropología, la paleontología, la geología, la hidrología, de tal manera que, por ejemplo, no sé, hoy en día, por ejemplo, estoy seguro... Sobre todo hay una respuesta que es muy típica a cualquier himalayista que le entrevistan y le preguntan, bueno, pero ¿y por qué subís a esas cimas, a esos 8.000 metros? ¿No? Y una respuesta de lo más egoísta y tan humana, por otra parte, como es porque está ahí, ¿no? Porque está ahí. Bueno, entiendo que desde ese punto de vista igual un espeleísta también descendería porque está ahí, ¿no? Pero yo entiendo que la espeleología no debiera ir hacia ahí, ¿no? Entiendo que de alguna manera ningún arqueólogo te respondería y te diría, no, excavo ese yacimiento arqueológico porque está ahí, no intervengo en ese yacimiento arqueológico porque está ahí, ¿no? Sino intervengo porque hay unos objetivos, para ello se diseña un proyecto, hay los medios adecuados, hay la estructura adecuada, hay un equipo interdisciplinar detrás y entonces por eso intervenimos, ¿no? Entonces, en ese sentido simplemente quería hacer, ya sé que no sé si es una reflexión que viene muy a cuento o no, pero bueno, desde la perspectiva, desde el patrimonio arqueológico, ¿no? Y como os digo, de un año, sobre todo este último año, para mí que ha sido muy intenso, ¿no? De un reencuentro del mundo subterráneo, de las cavidades y del patrimonio arqueológico. Entonces, sin más, es una reflexión que quería de alguna forma haceros partícipes, ¿no? Porque este año he tenido ocasión de, como decía antes, pues de poder hablar y de poder trabajar, no solamente hablar, o sea, he trabajado con el grupo espeleológico Satorrak, he trabajado con el grupo espeleológico Sacón, entonces, ¿no? en Loizu, en Alkerdi, y eso, bueno, pues te permite tener cierta perspectiva y ver las diferentes formas de abordar esta actividad y bueno, sin más, era simplemente una reflexión. Muy bien, voy a pasar yo, como necesito el ordenador. Sí. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes. Yo soy José Javier Ruiz, todo el mundo me llama Jotas. Y bueno, pues voy a hablar un poquito, cuando me llamó Juan Mari, pues para hablar un poquito sobre espeleología y también quería darle un enfoque al descenso de cañones, pues bueno, me dijo que iba a haber una evolución, ¿no?, en las charlas de pues, diferentes espeleólogos, desde la institución Príncipe de Viana a una generación que se solapa con la mía, como es Víctor, ¿no?, con Satorrak. Y bueno, pues yo llevo 23 años practicando la espeleología en el grupo Espeleología Ochola. Y voy a hacer, pues nada, brevemente voy a abordar los dos temas, 10 minuticos cada uno más o menos, y nada, para dar un poco mi punto de vista, un poco con esa evolución, un poco la actualidad, cómo veo yo, en qué situación está un poco la espeleología, ¿no? Muy brevemente, lógicamente.
porque no da para más, ¿no?, el formato. Entonces, bueno, pues hemos visto un poquito la evolución y, bueno, pues yo sí que creo pues que actualmente pues la espeleología, pues el ser de la espeleología, ¿no?, sigue siendo pues la exploración, ¿no? Es el deporte ciencia, que se solapan las dos cosas, ese deporte y esa ciencia, y a día de hoy creo que lo sigue siendo. Pero sí que veo una realidad palpable que cada vez es más difícil explorar. No porque sea más difícil, sino por el hecho de que cada vez está todo más mirado. Cada vez queda menos donde hincar el diente, ¿no? Entonces, digamos, yo desde mi punto de vista veo que hay una problemática que es el esfuerzo-recompensa cada vez es menor. Tienes que hacer muchísimas salidas, muchísimas revisiones para encontrar algo y se sigue encontrando, O sea, a día de hoy se siguen haciendo un mogollón de hallazgos espeleológicos, cavidades importantes, galerías nuevas, pero sí que es cada vez un poquito más complicado. Yo por eso un poco veo la espeleología un poco estancada, no estancada en un término peyorativo, sino que, bueno, pues, no somos muchos y no creo que vayamos a ser demasiados tampoco. Es un deporte que tuvo un gran esplendor, ¿no?, en la época de Juan Mari, los años 70, 80, y desde entonces, pues bueno, yo veo a partir de los 90, ya entramos en el 2000, y ahí veo un poco pues estancado el número de practicantes. No va a menos, pero tampoco veo que vaya a más. Entonces, bajo mi punto de vista, hacia donde se tiende, ¿no?, igual un poco respondiéndote a ti, Chus, hacia donde se tiende un poquito es un poco a combinar las dos cosas, ¿no? Creo que como espeleólogo es imposible renunciar a la exploración, pero sí que veo que cada vez se tiende más a practicar la espeleología desde un plano deportivo. Van surgiendo nuevos grupos aquí en Navarra que, por supuesto, también exploran, pero le dan un peso muy importante a lo deportivo. Mi grupo Chola también, pues, que se combinan las dos cosas. Y creo que es un equilibrio interesante al que se puede llegar, porque ese equilibrio de la exploración con lo deportivo pues te permite mantenerte en forma, ver cosas muy interesantes que otros han encontrado, ¿no?, grandes cavidades que te sirven como entrenamiento y como conocimiento, y luego pues seguir explorando las cavidades. Las exploraciones actuales, como tales, bueno, luego también está, como ha reseñado muy bien Víctor, toda la labor de recatalogación de cavidades, pero la exploración en sí yo también le veo una cierta evolución, y básicamente ya esas exploraciones sistemáticas que se hacían de un gran macizo, cuadrícula, pues veo que también eso va cambiando un poquito. Y nos vamos centrando más en revisiones ya, porque lo que he dicho, ya no quedan cosas súper evidentes que explorar. Entonces vamos revisando pues grandes cavidades, volvemos a entrar, pero con los ojos abiertos, ¿no? La tecnología va cambiando, tenemos mejores luces, mejores materiales, y vamos pues básicamente yo diría en tres sentidos, ¿no? Buscando escaladas que antes no se realizaban, luego mirando estrecheces que nunca antes se habían pasado, y por último pues el tema subacuático, buceando en cuevas. Entonces, muchas cuevas hoy en día, pues lo normal antes era explorarlas de arriba hacia abajo, encontrabas una cima y ibas bajando, y ahora muchas cavidades se van encontrando de abajo para arriba, ¿no? Las exploraciones que está participando Víctor en Larra, pues la gran galería que han encontrado, pues van remontando, ¿no? Nosotros ahora en una exploración que voy a citar, pues lo mismo, vamos de abajo hacia arriba, o una revisión de Ormazarreta 1, una gran cavidad mítica de Navarra, pues encontramos una galería ascendente que subimos más alta que la boca principal, 300 y pico metros de desnivel, o sea que en ese sentido todo va cambiando un poco. Para poner un ejemplo, ya terminar con lo que pues, nosotros estamos haciendo actualmente, ¿no?, desde Ochola, os voy a poner un pequeño vídeo de una exploración que estamos realizando. Nosotros todos los veranos subimos a Ordesa, ahí estamos explorando, espera, voy a poner esto así para que se vea mejor. Ahí estamos explorando pues en la zona de Monte Perdido, y bueno, es todo empezó en el 2014, pues lo que os decía, ¿no? Había una surgencia en la cueva de Garcés, que se sabía que salía por ahí todo el agua principal de Monte Perdido, y ese agua provenía de unos sistemas que se habían explorado en los años 80, que estaban 1000 metros, hasta 1000 metros por encima de desnivel de donde nosotros estábamos explorando.
yo creo que por situaros ya sabéis dónde está Ordesa, ¿no? Un sitio espectacular. Y bueno, es un sitio duro de explorar, está a mucha altura, estamos moviéndonos ahora este año, esta campaña última, pues estamos explorando a 2.700 metros de altura y bueno, pues eso supone que dentro de las cuevas hay mucha nieve, mucho hielo, el agua está a 2 grados, es una espeleología muy, muy dura en ese sentido. Pero al estar en un parque nacional, pues nos ha permitido pues, que no esté tan mirado como otros macizos, porque hace falta una autorización para poder entrar ahí a explorar. Entonces todo empezó, ¿no? Pues con esto, ¿no? ¿De dónde venía el agua de Garcés? Pues es un poco lo normal, era siempre buscar unas simas por arriba para llegar al río principal, y todo el mundo sabía que allí había el río principal, pero nadie había buceado el sifón. Entonces lo que hicimos es entrar buceando y bueno, pues aquí se puede ver un poquito, ¿no? Allí arriba están las 3 cavidades principales y luego la de abajo pues es la que nosotros hemos explorado. Pues el colector principal del río de Monte Perdido, pues que sube, pues hemos explorado 3 kilómetros y con toda la dificultad que eso atañe, ¿no? Entrar buceando, río arriba, escalando cascadas, bueno, pues es un poquito para que lo situaseis. Bueno, esto ya me lo salto y os voy a poner directamente un pequeño vídeo para que veáis un poquito pues, lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Bueno, el vídeo ya veis que no es actual, hemos seguido haciendo campañas, pero me parecía que este era el que mejor reflejaba un poquito pues esta espeleología con estos materiales que pues igual antes era más complicado, ¿no?
Bueno, lo quito. Bueno, pues cambio de tercio. Juan Mari, cuando hablamos, ¿verdad? Sabía pues de mi afición por el tema de los barrancos y demás, y entonces me pidió también venir a la charla, sobre todo igual por este tema, el descenso de cañones. Este ciclo de montaña abarcaba todas las disciplinas y pues no se podía quedar fuera, ¿no?, un poco el descenso de barrancos. El descenso de barrancos siempre ha sido una actividad muy ligada a la espeleología, aunque bueno, hoy en día, aunque pertenezca también a la federación, pues ya es una actividad completamente... Pero bueno, no deja de estar ligada, ¿no? Seguimos cursos de ríos y realmente pues es una actividad parecida, pero al aire libre, aunque no tiene ese componente científico, sí que es una actividad meramente deportiva. Yo como lo veo es que pues el descenso de cañones sí que es una actividad que está en pleno auge, no para de crecer, así como la espeleología la veo estabilizada, pues el descenso de cañones pues cada vez tiene más practicantes. Y en lo que respecta un poquito a Navarra, para poner un poco las cosas en contexto, pues Navarra no es una comunidad que te sea un gran sitio para la práctica de este deporte, pero bueno, aún y todo contamos pues con unos 100 descensos, la mayoría pequeños barrancos más que cañones, pero bueno, de esos 100 descensos más o menos se repiten de manera sistemática por la gente que lo practica este deporte, pues una decena. Pues los míticos Artázul, Icébar, la Higa de Monreal por la cuenca de Pamplona, y luego pues en la zona del Valle del Roncal, bueno, pues los típicos barrancos que el resto no se prestan demasiada atención, a pesar de que bueno, muchos de estos últimos barrancos, igual 30, 40 barrancos han abierto en los últimos 10 años, o sea, con lo cual quiere decir que la gente sigue practicando y buscando la exploración. Hablando ya de la exploración, del descender barrancos nuevos, a nivel local, bajo mi punto de vista, pues ya lo que quedan son barrancos de segunda categoría. Los grandes barrancos son más fáciles de encontrar que las cavidades, porque están al aire libre, entonces es un tema un poco más complicado y lo que queda pues son ya sitios más recónditos, como de un segundo nivel. Entonces, lo que sí que está ocurriendo es que hay un gran boom en el extranjero en cuanto a exploración. Pues a ver, en el estado aquí en España, pues en Francia, en Italia, pues son grandes potencias barranquistas desde siempre, y aquí tenemos pues centenares y centenares de descensos de cañones. Pero si vas por ahí, pues se ve que es un deporte que está en pleno apogeo, porque en muchos sitios prácticamente ni se conoce. Eso está permitiendo pues que haya multitud de expediciones que están yendo a aprovechar esta circunstancia para abrir cañones pues en países donde todavía no es muy conocido este deporte y está todo por abrir. No significa que en esos países que casualmente donde aquí se practica es donde casualmente están los mejores barrancos. Pues no, pues probablemente los mejores barrancos estén por ahí, pero todavía no se han descubierto o no se han descendido nunca. Entonces, bueno, yo quería destacar un poco pues a nivel nacional pues la figura de Edu Gómez, un barranquista que empezó en los 80 explorando, y ya lleva la friolera de más de 400 descensos de barrancos nuevos. Más de 400 exploraciones, es una auténtica barbaridad, es un modo de vida lo que ha hecho él. Él se va a vivir al extranjero, a un país, y cuando ha terminado de explorar aquello se busca otro trabajo en otro sitio y se va a seguir explorando en otros países. Luego hay colectivos como Gokta, que ha hecho una labor muy interesante en Perú, ahora está en Ecuador. En el Himalaya también ha habido barranquistas también de aquí de Navarra que han participado en expediciones nacionales. Ahora hay un grupo muy fuerte que está abriendo muchas cosas en Noruega. Y bueno, pues es un no parar. Y pues a lo que a mí respecta, pues que por poner un poco en contexto lo que es una exploración, ¿no?, en el extranjero de un descenso de barrancos, pues os he traído pues en una que tuve la suerte de participar en el 2013, una expedición a Etiopía. Y bueno, abrir un barranco, pues fuimos al norte de Etiopía, un amigo nos había dado pues un chivatazo, que había allí una cascada de casi 500 metros y que nunca nadie antes la había bajado, y fuimos al norte, ¿no?, al Parque Natural de las Imin Mountains a descender este barranco.
Esta es la cascada Jimbar, y pues como os he dicho, la única información era una cascada espectacular que no se había bajado nunca y bueno, a ver, que se me va pasando, lo dejo así. Entonces preparamos una expedición y fue una expedición con 5 navarros y 2 italianos, pues igual que en la Speleo, ¿no? No es raro, pues para cosas un poco grandes juntarse gente de diferentes nacionalidades a descenderlo por primera vez. Como os digo, la información era muy poca, solo sabíamos de esta cascada que tenía unos 500 metros y que la zona superior pues íbamos a encontrarnos un cañón más o menos corto, asequible, pero lo que no sabíamos una vez que llegásemos aquí abajo, pues cómo íbamos a volver a subir aquí arriba, porque había mucho desnivel, eran paredes muy abruptas y sobre todo qué nos íbamos a encontrar ahí abajo. Y la sorpresa pues fue muy grande, ¿no? Más que la cascada en sí, pues lo que nos encontramos es, pues lo que os he dicho, el tramo 1 y tramo 2 correspondería a esa parte superior, en el que pues era un pequeño cañoncito, luego fue la gran vertical de 500 metros y luego el plato fuerte fue pues este tramo final en el que, bueno, en total tuvimos que descender 60 cascadas, la más grande de 80 metros y bueno, nos costó en total 4 días. Uno solo para regresar, casi, bueno, sin casi, 2.000 metros de desnivel de vuelta, de retorno al campamento. Os voy a poner un pequeño vídeo también para ilustraros lo que fue esta expedición y para que quede un poco pues reflejado, ¿no? Pues cosas que se están haciendo pues en el mundo del barranquismo también. Pues bueno, por mi parte ya hemos terminado. Juan Mari hará lo que proceda. Bueno, sí, tenemos un poco de tiempo. Me imagino que más de uno habéis visto el contraste de mi época
a la vuestra. Entonces, no sé, podéis preguntar si tenéis alguna cuestión. Sí. Sí, sí. Es algo que aparece en las cuevas de Cacueta, donde tiene su origen. Luego, al señor Jesús, le quería preguntar, yo soy de Baurelta y la cueva de Zatoya. Porque allá se decía que iba por debajo tierra unos 6 o 7 kilómetros. Y yo no lo sé. Sé uno de Baurelta que no sé si habría estado con los espeleólogos allá o cómo. Sé que un chaval joven anduvo por ahí, pero no sé nada más. Entonces, pues me gustaría saber si es de esa longitud o no, que llega hasta Villanueva de Aezcua, dicen. Bueno, luego la tercera cosa, los vídeos que usted ponen ahí, yo creo que debería decir el autor del vídeo y también el autor de la música. Nada más, muchas gracias. Bueno, ha sido una hemorragia de placer oírles a todos. Gracias. Gracias a ti. El nacimiento de Cacueta nace justamente entre el Ácora y la zona en concreto de la Carchela. Es un gran collao que hay allí y nace allí mismo. Te plantas en el collao, se puede ir caminando muy fácil desde la carretera, pues como 10 minutos, 15 minutos, y de allí ya ves el gran Tajo de Cacueta. Todo eso, claro, ha sido a base de millones de años de trabajo. Es una garganta muy bonita y yo creo que la más bonita que hay en la zona. A ver, más. Sí, sobre Zatoya lo que le puedo contestar es lo siguiente. Vamos a ver. La cueva de Zatoya es un yacimiento arqueológico modesto, pero tan magníficamente estudiado que es un buen ejemplo de que cuando un yacimiento arqueológico modesto se hace un buen estudio multidisciplinar, pues luego se convierte en un referente pues de la prehistoria del Pirineo Occidental, y es el caso de la cueva de Zatoya. Entonces, la excavación que se hizo a caballo entre los años 70 y 80 y luego con una campaña para confirmar algunas cosas en los 90 por parte de Ignacio Llana, se limitó, como quien dice, a la parte de la boca. Después, los arqueólogos no hemos entrado más allá, pero yo creo que aquí igual Jotas, creo que del grupo Ochola están explorando Zatoya, creo, pero yo no puedo aportar más porque no tengo más información que eso. Para responderte un poco más a la longitud de la cueva, el yacimiento arqueológico no es solamente una cueva Zatoya, son varias cavidades. El yacimiento arqueológico se encuentra en la cavidad Zatoya 1, que se llama, que es la que está muy cerquita de la carretera, que tiene una valla, y la larga, la que has mencionado de 7-8 kilómetros, bueno, topografiados creo que son en torno a 6 kilómetros, si no me falla la memoria, se llama Zatoya 3, está muy cerquita de la otra, pero sí que son 6 kilómetros, pero no es verdad que vaya hasta Villanueva ni nada de esto. La topografía nos dice que está más o menos, la dirección es oeste y va hacia el pueblo de Abaurrea Alta. Esa es un poco la topografía, lo que nos está diciendo. Nosotros esa cavidad en concreto pues la comenzamos a retopografiar hace ya pues 4 o 5 años y bueno, no hemos terminado porque está un poco limitada por el tema la Zatoya 3, la grande, porque pasa el río Zatoya muy cerca, es la que está debajo del puente de la carretera, donde el arco de Sorginzubi, y está muy limitada pues al tema de las lluvias. Entonces, bueno, pues como en verano solemos tener otros sitios que explorar, pues nos está llevando nuestro tiempo. Pero esa es un poco la longitud de la cueva. En la Baurelta hay otra cueva también que se llama Mauleche. Entonces, no sé si esa la habrán investigado o no. Esa está en el Alto de San Miguel, arriba. En Baurelta hay un alto que sube y se llama... el monte, hay una ermita allá que se llama San Miguel, pero el monte no me acuerdo ahora, no me viene cómo se llama, que no se llama San Miguel. Pero es allá en la subida y la cueva de Mauleche. Pues esa en concreto no sé. Yo no te sé responder porque,
bueno, ahí igual Víctor también, como Satorra, que estuvo también en esta zona, también explorando cavidades. No sé si tenéis conocimiento, pero no. Al final el catálogo, ¿no? Lo que nos habla un poquito Víctor, pues es, fíjate un poco, 4.500 cavidades catalogadas tiene Satorra. Pues el acordarte de todas, la mayoría son pequeñas cavidades, pero bueno, es complicado saber, pero seguramente esté explorada, pero bueno, yo no te sé decir el dato ahora mismo. Yo de Aborrea no lo sé, no me acuerdo, pero el problema que solemos tener es que las cavidades se duplican. Igual vamos nosotros, le ponemos un nombre, ha habido un nombre antiguo por distribución Príncipe de Viana, viene un nuevo grupo, viene un tercer grupo, un cuarto grupo, se le pone otra sigla, se le pone otra coordenada y los nombres se pisan unos encima de otros. Entonces no sabes cuál es el... Claro, entonces hacer ese control, no control, sino tener claro cuál es cada cavidad, porque algunas son importantes, son de yacimiento. Nunca sabes si de aquí a 10 años se va a poner a explorar otra cavidad que va a tener, no sé, un hallazgo, ¿no? de paleontología pero los nombres cambian mucho, de la toponimia original a poner luego nombres dispares, y eso pasa en muchísimos sitios, con muchísimos lugares. Y luego, claro, ha llegado al mundo el GPS, ¿no? Que el GPS también ha dado muchos problemas. En origen, a partir de los años 98, 99, 2000, que se implantó la recatalogación aquí en Navarra, bueno, en muchos sitios, de poner coordenadas, había muchos datums erróneos que se ponían en las cimas. Entonces, bueno, eso, hay datos erróneos que están volcados en el IDENA y nosotros lo sabemos, porque luego pones una coordenada que te dice la máquina, ¿no? Y no vas al sitio, porque hay cosas que están cambiadas o erróneamente puestas, ¿no? Y bueno, y esa es la labor que un poco, pues yo antes he reclamado, lo que ahora no hay un control. No sabemos si en un futuro habría, pero bueno, todo el mundo va con una maquinita, ¿no? Con la tecnología en mano, pero luego realmente no te lleva sorpresas, y muchas. Entonces, bueno, cualquier cavidad, como usted ha dicho, ¿no? En la ermita del pueblo, pues seguramente estará catalogada. Luego hay simas que las han tapado, los pastores, que gente del pueblo, bueno, lo que sea. Es que hay muchas singularidades en el mundo de la espeleología, sobre todo en las bocas, ¿no? A no ser que sea una sima muy famosa, que esté... Bueno, le voy a decir que ahora el monte se llama Gaztelu. ¿Gaztelu? Gaztelu, sí. Allá dice que hubo un pequeño castillo hace muchos años. Sí. Y nada, muchas gracias por todo. No, hombre. Por ahondar un poco lo que comentaba Víctor, creo que ese es un gran problema, el tema del catálogo, de la catalogación. Sí. Y además que entiendo no que lo tenéis los espeleólogos, que lo tiene el gobierno de Navarra, que lo tiene la administración, porque entiendo que es quien ha de gestionar el mundo subterráneo. Ya no vamos a entrar si ha de ser medio ambiente, si ha de ser obras públicas, esa es otra... Bueno, también podemos entrar a ello, desde luego. Pero entiendo que claro, que es un problema que de alguna forma hay que... O sea, no puede ser que... Yo vuelvo a insistir que hablo también desde la barrera, ¿no? Pero, o sea, no puede ser que una cavidad tenga no sé cuántos nombres, no sé cuántas coordenadas, y que luego uno como arqueólogo vaya y no, que me han dicho los de Ochola que están no sé dónde, no, que me han dicho los de Satorra que están no sé qué, no, que tiene otro nombre, no, que están no sé dónde. O sea, esa es una circunstancia que la administración debe corregir. O sea, que quiero decir, porque entiendo que aglutina información de primer orden, absolutamente transversal a un montón de departamentos del gobierno de Navarra, ¿no? Entonces, quiero decir, para la gestión del patrimonio natural, del cultural, bueno, en fin, etcétera. Las cimas que están cerradas por algo. Sí, ¿no? Entiendo que es una problemática que debe la administración ocuparse de ella y de ver de qué manera toda esa información que los grupos de espeleología habéis ido atesorando a lo largo de tantos años de exploraciones y de trabajos que habéis realizado, deben tener de alguna forma, ¿no? O sea, entiendo que debiera estar capitaneado desde la administración, como ocurre con otros patrimonios, Quiero decir, como ocurre el patrimonio arqueológico, el gobierno de Navarra desde el año 93 viene realizando una catalogación del patrimonio arqueológico. Para ello ha ido evolucionando a lo largo de los años, lógicamente,
como tú estás comentando, ¿no? Pues conforme han evolucionado los sistemas de información geográfica, las posibilidades de ubicar geográficamente las cosas. Sí, sí. Y bueno, es la administración quien gestiona ese catálogo y quien gestiona de alguna forma el acceso a ese catálogo. Hubo un volcado de datos hace unos años, pero ya no se realiza. No se realiza. Entonces la actualización de esos datos es un poco también una demanda, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y de qué manera, no? Sí, sí, no. ¿Quién lo realiza? Es que un tema complejo. Es que al pasar de obras públicas ahora está todo como muy en el aire, ¿no? Medio ambiente, que es el que te da permisos para todo. No puedes entrar a una pista sin ir a medio ambiente. No puedes entrar a una cavidad, un permiso, y estos son parques, son bueno, SECs, reservas integrales, reservas parajes naturales. Bueno, eso es increíble. O sea, está todo... Y luego está masificado el monte y 1000 cosas. Entonces, es una barbaridad. A mí me parece muy claro, que quien debe gestionarlo es la administración. Obras públicas, bueno, o sea, yo creo que ya... Me da igual el departamento, pero la administración es quien debe gestionar ese catálogo. Quien debe fomentar su creación, su... yo no lo voy a decir, desde luego. Que yo no lo voy a decir. A mí me parece, pero es una, bueno, es una inquietud de mucha gente. No, lo entiendo, claro. Es una inquietud, sí. Entiendo que sea así. Entonces, ¿y conocéis la cima tal? Pues no lo sé. Es un poco, no sé. A ver, yo, vamos, por ser sincero, de esas 250 cavidades que pueden tener alguna evidencia arqueológica, no sé, igual conoceré una docena. Sí. Y soy arqueólogo del Gobierno de Navarra, esa es la realidad. O sea, quiero decir que entiendo, por ejemplo, esas cavidades debieran estar supervisadas por arqueólogos y deberían formar parte del inventario arqueológico de Navarra, que ahora mismo ya tiene unos 7.000 yacimientos arqueológicos catalogados. O sea, quiero decir. Pero entiendo que es una responsabilidad de la administración ocuparse de eso, vamos. Se echan en falta paleontólogos también. Bueno. Arrachaldeón, Qué ricasco. No sé, aquí hay mucha gente que es espeleóloga y espeleólogas, pero igual hay gente que no lo es. Y estamos dándole vueltas a un catálogo que igual la gente no entiende qué es esto, ¿no? El catálogo, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve tener un catálogo, ¿no? En el caso del inventario arqueológico es claro, necesitamos saber cuánto patrimonio natural, cuánto patrimonio cultural, tenemos en Navarra y tenemos que actuar cuanto antes de que venga una obra o haya cualquier actuación, antes de que se destruya, ¿no? El tema de inventariar y catalogar suele venir por ahí, ¿no? Claro, para que nos hagamos una idea, aquí se está hablando de investigación, de exploración, de arqueología, paleontología, pero claro, es que las cuevas son tan apasionantes como complejas, ¿no? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, quizás en las cuevas pueda venir la cura a enfermedades, ¿no? O sea, hay cosas que igual la gente no puede tener. En las cuevas viven bacterias, ¿no? Hay seres vivos, ¿no? Que ni siquiera son conocidos y que muchos de ellos van a desaparecer sin que los conozcamos. Entonces, este es el lugar donde se practica nuestra actividad, bien sea deportiva o científica, ¿no? Y de ahí el celo, ¿no? que se habla para que se entienda por qué la administración tiene que intervenir en ese catálogo. Se trata de conocer lo que hay para poder protegerlo, ¿no? No tanto de divulgarlo, ¿no? Porque de la divulgación puede venir también un problema, ¿no? Hay montones de casos de cuevas que se han divulgado y al día siguiente han sido destruidas, expoliadas y han desaparecido para siempre. La cueva del Santuario de San Miguel, no sé, hay muchas cuevas, ¿no? En el momento que aparece, porque una obra de una carretera abre una boca, sale en prensa y al día siguiente hay un montón de personas a buscar estalactitas, a buscar el recuerdo. En las cuevas hay muchísimas cosas, ¿no? Que estudiar. No sé, mi reflexión tras un montón de años de hacer espeleología es ¿qué estoy haciendo, no? Y la traslado también a cualquier persona que disfruta de la naturaleza, ¿no? Que al final, a veces los que más peligro tenemos podemos ser montañeros, espeleólogos, porque vamos a los lugares más delicados, ¿no? Que todavía no están descubiertos y todavía no conocemos lo que hay ahí, ¿no? No es lo mismo que el turismo organizado, ¿no? Que igual lo puedes preparar, poner unas papeleras, es una cosa diferente y a veces siempre ponemos el foco ahí, ¿eh? Es que el turismo se está desbocando ya, pero el turismo van todos al mismo lugar y si lo ordenas y lo controlas no tiene por qué producir mayor daño, ¿no? No sé, en estos tiempos que vivimos hoy en día tan rápidos, ¿no? Tan
tan desbocados. Creo que es importante que cada uno haga una reflexión, ¿no? A dónde vamos, ¿no? Si todo es necesario que sea descubierto, ¿no? A mí, precisamente, no sé, es como si me permitís el valor del erotismo, ¿no? De lo que no se ve, de lo que está oculto. Eso es lo realmente valioso, ¿no? No todo tiene que ser explorado, no todo tiene que ser descubierto, ¿no? Yo necesito un mundo en el que todavía exista la magia, ¿no? Y yo me acerqué a la espeleología por eso, ¿no? Por la atracción que tiene y que la entiendo, ¿no? Permíteme, Jotas, que discrepe, ¿no? Creo que se está disparando el número de practicantes, no aquí en Navarra, sino en todos los lados, no solo en la espeleología, sino en todos los deportes de montaña, ¿no? O sea, hay una preocupación creciente de que cada vez la gente, efectivamente, es un derecho constitucional disfrutar de los espacios naturales, ¿no? Es un derecho constitucional, pero también una obligación de la Administración el que eso se haga de una manera ordenada y que no desaparezca el patrimonio, ¿no? Que es de todos y que al final para mí es así, es como una geoda, ¿no? Que está oculta y que está cerrada y que su valor está ahí oculto, aunque no lo veamos, aunque no lo pisemos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la diferencia puede estar ahí, ¿no? Y ese problema de catálogo, ¿no? Que igual para los que no estáis en este mundillo, pues como veis es muy importante, ¿no? Estáis viendo cómo a las personas que estamos en la espeleología nos preocupa mucho eso, ¿no? Y al final pues son un montón de años de hacerlo mal y de seguir haciéndolo mal hoy en día. Y va a ser la cuarta vez que se inicia y se vuelve a hacer mal, porque no hay un pliego de condiciones, porque no todo el mundo... Porque debe de haber un pliego de condiciones de cómo debe de ser eso, cómo debe hacer bien, ¿no? Porque tiene peligro publicar toda esa información, no tener en cuenta patrimonios ocultos que no se conocen, pisar zonas que sin saber, o sea, la espeleología es apasionante, como la habéis visto, es una cosa que bueno, a la gente le puede echar para atrás, como ese momento angustioso que ha puesto Jotas ahí del espeleobuceo, ¿no? Momentos maravillosos, esas cascadas, es fantástico, no me extraña nada que cada vez haya más gente que la vaya conociendo y encima estamos triunfando en promocionarla. Cada vez se está promocionando, se está triunfando, la gente lo está viendo y hay una parte bella, bonita, fácil, más accesible, ¿no? Pero claro, creo que debemos de dejar algo en este mundo todavía sin hollar, sin pisar, sino al menos hacerlo de una manera ordenada, ¿no? Antes de que desaparezca. Esa era mi reflexión, es que ricasco. A ver, yo solo un apunte. Creo que por aportar la experiencia del catálogo del inventario arqueológico, que llevamos ya tantos años, es una herramienta fundamental, clave. ¿Se podrá criticar cómo se gestiona el patrimonio arqueológico de Navarra? Sin duda, meteremos muchas veces las patas, sin duda. Pero sin esa herramienta, o sea, sería absolutamente imposible. Como bien has dicho, ¿cómo vamos a proteger lo que no conocemos? Es imposible, ¿no? Es imposible. Entonces, seguro que alguien podrá decir, en no sé qué sitio se escapó, no sé qué, seguro. Pero, claro, los 7.000 yacimientos arqueológicos que ya están catalogados, al menos tenemos otras herramientas. Ya los conocemos, ya tenemos una serie de herramientas para poder protegerlos. Entonces, en ese sentido, entiendo que el catálogo espeleológico, el catálogo de cavidades, es fundamental. O sea, es importantísimo y es importantísimo que la Administración cuente con él. Pero entiendo que con la experiencia que tengo yo en la parte del patrimonio arqueológico, nos costó un montón de años gestar ese catálogo. O sea, ha llevado bastantes años. Me refiero a la reflexión de cómo hacerlo. De hecho, el Gobierno de Navarra, en el año 97, paró dejó de subvencionar intervenciones arqueológicas de investigación, prácticamente para destinar la mayor parte de ese presupuesto al inventario arqueológico. O sea, quiero decir que en el sentido de que consideró que era una herramienta absolutamente fundamental para la gestión del patrimonio arqueológico, con lo cual entiendo que en el caso del mundo subterráneo, formando parte del patrimonio natural, pues es evidente que ese catálogo, o sea, yo, vamos,
si a mí me agobiaría mucho si sobre mí recayese toda la responsabilidad de la gestión del patrimonio subterráneo, no tener ese catálogo, o no tenerlo puesto en marcha, o no tener claro cómo... O sea, me supondría un agobio enorme, ¿no? Porque yo entiendo, para el patrimonio arqueológico, o sea, sin eso, pues habríamos excavado las cuevas tal, la ciudad romana de tal, el despoblado de no sé cuántos, y tendríamos una docena de sitios en los que se ha intervenido en los últimos 20 años, pero desconoceríamos absolutamente el desarrollismo ¿no? y las grandes obras públicas del año 2000 para aquí que ha habido, que se habían llevado por delante. Entonces se han llevado algunas cosas, pero hay muchas cosas que no se han llevado gracias a ese catálogo. O sea, entiendo que en el mundo del patrimonio del mundo subterráneo es absolutamente clave. Hola, buenas. Una pregunta para Jota. Se comenta que una de las actividades deportivas de alto riesgo más peligrosas es el espeleobuceo. ¿Me puedes comentar un poco cuáles son las medidas de seguridad en cuanto a la protección, de qué cantidad de oxígeno, de manómetros, de profundiómetros que utilizáis? Bueno, yo no me considero un espeleobuceador, ¿eh? O sea, a esta cueva entro buceando y aprendí a hacer espeleobuceo para entrar solamente a esta cavidad, pero yo de normal no hago espeleobuceo. En el grupo tenemos 2 especialistas que sí que lo practican, prácticamente en exclusiva, y están haciendo exploraciones muy potentes, pero yo técnicamente pues no te sé responder demasiado. Sí que es verdad que es un deporte muy peligroso, cualquier fallo estás debajo del agua y no se puede permitir tener un fallo. Y en este caso en concreto, pues esta exploración es muy sencilla. Yo ahí no estoy explorando, yo soy un seguidor de hilo. O sea, a mí me colocan los espeleobuceadores un hilo de Ariadna y yo lo sigo. Y cuando salimos al otro lado, yo soy el que les ayuda a ellos en seco, ¿no? Y pues entre todos topografiamos, entre todos hacemos las cosas que se hacen, ¿no? Cuando estás explorando una cavidad, las fotografías, bueno. En este caso en concreto lo que se hace es entrar en circuito abierto, es decir, llevas 2 botellas de aire, no es oxígeno, son 2 botellas de aire, y llevas todo duplicado, 2 manómetros, 2 gafas de buceo, por si te falla una, siempre tener el plan B. Luego, además, vas siempre cerca de tu compañero. O sea, en concreto, yo nunca bucearía solo. Si hay un fallo, mi compañero, como también lleva todo el material duplicado, podría recurrir a su material. Y eso es un poco estas exploraciones de poca profundidad y poca longitud. En cuanto a exploraciones de mucha longitud subacuáticas, lo que te puedo decir es que ahora actualmente las hacen en circuito cerrado, no en circuito abierto. En circuito cerrado es un mecanismo más complejo, que lo que hacen es su propio aire, llevan unos sistemas químicos que lo que hacen es coger ese CO2 y lo va absorbiendo, y tienen una pequeña botella de oxígeno que va añadiendo ese 4% de oxígeno que le quitas a cada inhalación, pues lo va añadiendo. Luego depende de la profundidad, tienen que añadir mezclas, tienen que añadir otros tipos de los famosos nitros, los famosos, bueno, o sea, hay un montón, ellos son los que controlan, y estamos hablando, claro, que están explorando, se meten kilómetros y kilómetros hacia adentro, bajo el agua, en una cueva. Están explorando en el Morage, están explorando en cavidades marinas que entran desde el mar, y también cavidades en montaña, pues te puedo decir eso, que se están metiendo a 6-7 kilómetros hacia adentro bajo el agua. Y yo aquí, pues esos sifones tienen 50 metrillos. el tercer sifón, yo ese no he entrado, pero se dieron la vuelta a 200 metros, que ya son, pero bueno, por poner las cosas un poco en su contexto. Sí, luego también, al hilo de esto, estábamos hablando de la Piedra San Martín, estaba hablando de Cacueta antes, Juan Mari. Hay unos equipos buceadores franceses también, que en el nacedero de Illamina, que es justo abajo en Cacueta, en el propio lago, vamos a decirlo, de Lic, pantano de Lic, hay un pequeño cañón, y esta gente, estos espeleobuceadores que llevan muchas campañas, el nacedero, uno de los nacederos importantes de todo el Cars de Larra, nace ahí, el agua. Ahí llegan a 150 metros de profundidad.
unas buceadas, o sea, es una cosa increíble. Para mí están locos, o sea, es así. Pero se meten ahí y no ven visión aún o sea, no llegan a la profundidad aún que les permita ascender para salir a una burbuja o a otra cavidad, una galería. Y eso es una meta que la tienen, están empeñados los franceses en seguir el Iliamina, ¿no? Los nacederos uno de los nacederos importantes, no en este caso el de la Piedra San Martín, sino el de otro río subterráneo, ¿no? Del Cas de Larra, que coincide ahí, y porque hay otro río que es el de la cascada de la propia cascada de Cacueta, pero en este caso este nacedero que encima entras ya en el lago, ¿no? Es muy complejo, o sea, a mí no se me ocurriría, vamos. Y encima se meten con... Sin irnos tan lejos, estos compañeros que te comento, aquí mismo en Aralar, están también en el nacero de Itzarreta, que es el nacero de Larraun, que es muy visitado, ¿no? Pues ahí también han bajado más de 100 metros de desnivel bajo el agua, y aquello sigue, ¿no? O sea, son exploraciones muy, muy complejas, y como dice Víctor, tienes que tener muy claro lo que estás haciendo, mucha sangre fría. De hecho, muchas veces entran solos, porque, bueno, no da para más la logística, entran solos y pues ahí los márgenes de error, pues lógicamente se reducen. Es peligroso, sí, es peligroso. Si no hay nada más, ¿hay alguna cosa más? Digo más que todo porque ya estamos ya en la hora. Sí, sí. Estoy un poco desajustado con la espeleología. ¿Qué se sabe del río X en Cacueta? ¿Del complejo del río X? Bueno, yo por lo que te puedo contar, dentro de todos los ríos subterráneos que hay en el Cas de Larra, ¿no? Si los miráramos, vamos a decirlo, desde la parte sur, ¿no? Desde Linza, ¿no? Vamos a decirlo, hacia el norte hasta Sema San Martín, pues hay como 3-4 ríos, ¿no? El San Vicente, bueno, el más norteño, el más sureño, vamos a decir, el San Jorge, que es el de la Sima 56. Hay una zona ahí, en Uckerdi, y había unas exploraciones de unos colectivos también franceses, justo en el collado de Belagua, bueno, en el collado de Eraize, una sima, la Grut de Luz, que llaman, la sima del oso, que casualmente bajan un pozo de también 300 metros, una barbaridad de pozo, y ahí les vienen varios ríos, y uno de ellos procede seguramente, piensan que hay una conexión de varios de ellos ahí, y uno puede ser el X, el que tú llamas X, ¿no? Porque había también otro que era el Z, no sé qué, bueno, pasa que yo creo que al final, son nombres que esos ya se dejaron de nombrar. El río X, el río Z, no, ahora ya les nombraron con otros tipos de nombres, esos colectores. ¿Se han coloreado? Sí, se han coloreado. Y todos dan el mismo, todos dan en los mismos términos. Sí, o sea, cuando tú tintas dan todos en Santa Engracia. Todas las coloraciones dan todas en Santa Engracia, sí. Incluso en la revisión que estamos haciendo nosotros de esta gran cavidad, también los franceses en el 2000, no me acuerdo, 2010, 2000, no me acuerdo qué fecha, también tintaron desde Petrechema, desde muy lejos del collado, y salía Pero el famoso río X que comentas tú, yo creo que ya, es el río de Uckerdi, probablemente es el que tú llamas que es el río de Uckerdi, que hay hay descubrimientos en su cabecera, vamos a decirlo, y en el final, pero el medio está la zona intermedia está como por descubrir, vamos a decirlo, entre comillas. O sea, ahí hay tomate aún, mucho, pero es lo que te puedo contar. Que sepa yo de Larra, del río que es este. No sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, agradecemos a Juan Mari, ¿no?, que nos ha invitado a este pequeño puesta en común. Normal, ¿eh? Sí, ¿no? Había que buscar el contraste. Sí. Agradeceros, sí, desde luego. Y luego ya sabéis que esto va a estar, como todas las demás mesas redondas, colgadas en internet. O sea, tenéis que entrar. Bueno, ya os daré las pautas, y al que quiera también se le podrá dar desde la primera hasta la última. Y nada, la presentación también de la exposición,
los veteranos que también participaron, de apoyo, de entrada. Bueno, todo eso se va a anunciar tan pronto se pueda. Y nada más. Eskerrik asko denoi. Mila esker.